Bueno, como ya se ha descrito en el video anterior, vamos a hablar un poquito acerca del radio. El radio es este hueso que tenemos acá en la mano. Para contrarrestar la descripción del hueso anterior, que era el cúbito anterior que describimos es el izquierdo, este radio es un radio derecho. Es al revés, ¿ok? Como ya se habló antes, el radio es el hueso que está en la parte lateral del esqueleto del antebrazo, es decir, el antebrazo tiene dos huesos. Uno medial, que es el cúbito, y uno lateral, que es el radio, que es este hueso que está acá. Hacia superior, el radio se articula con el húmero a través del cóndilo, formando la articulación húmero-radial. Y hacia inferior se articula con el carpo, con la primera hilera de los huesos del carpo, formando la articulación radiocarpiana, que es la articulación de la muñeca. Es decir, es esta articulación que está acá. ¿Ok? Bien, este hueso es un hueso par porque hay uno de cada lado, es un hueso asimétrico porque si lo divido por la línea media no obtengo imágenes especulares. Lo mismo pasa con el cúbito también es un hueso par y es un hueso asimétrico, y desde el punto de vista de su descripción osteológica tenemos una epífisis superior, que es todo esto que se ve acá, una diáfisis y una epífisis inferior, que es esta estructura que se ve acá abajo. Bueno, vamos a describir una por una. Comenzamos entonces por la epífisis superior. La primera estructura que vemos es como una superficie cóncava, un poco ahuecada, corresponde a la cavidad glenoidea del radio, la glena radial. Esta glena radial está revestida in vivo por un cartílago hialino y forma parte, junto con el cóndilo, de la articulación húmero-radial. La articulación húmero-radial es una articulación de tipo condilla del género de las diartrosis y es una articulación muy importante en la biomecánica del complejo articular del codo. Esta glena radial se acompaña lateralmente por un reborde óseo. Este reborde óseo recibe el nombre de cúpula radial. Esta cúpula radial articula entonces con la cavidad sigmoidea menor o cavidad radial del cúbito. Entonces, la cavidad sigmoidea menor se relaciona o digamos entra en contacto de esta manera más o menos con la cúpula radial, y la cúpula radial durante el movimiento de pronosupinación hace este juego. Bien, gira para un lado, gira para el otro, y de esta manera produce la pronosupinación. Después vamos a hacer un videito ya de la biomecánica, bien mostrando los dos huesos, cómo funciona uno con el otro. Bien, por debajo de esta cúpula, que obviamente está revestida por cartílago hialino, al igual que la glena radial, encontramos un cuello, ¿no? Una escotadura, así, bueno. Normalmente esta parte ósea que se ve acá como derretida hacia abajo no existe en la mayor parte de los huesos, pero bueno, en este estaba. Esta parte más estrechada se denomina cuello anatómico del radio. El cuello anatómico del radio continúa en sentido descendente con esta tuberosidad grande, bien marcada, muy bien marcada, que es el lugar en donde se inserta el tendón distal del bíceps braquial. Este tubérculo que está acá se llama tubérculo bicipital o tuberosidad bicipital del radio, le podemos decir de esa manera. Bien, tiene disposición anteromedial, está en la cara anterior y hacia medial. Bien, seguimos descendiendo y nos vamos a encontrar con la diáfisis. Bien, en la epífisis no hay otra estructura que sea importante. Bien, la diáfisis. La diáfisis, al igual que la del cúbito, está formada por tres caras y tres bordes. Tenemos una cara anterior, acá está muy bien, se nota muy bien, está muy bien evidenciada en este video. Y después tenemos una cara posteromedial y una cara posterolateral. Por lo tanto, si dos caras convergen hacia posterior, tiene que haber un borde. Claro, que es ese borde que se ve ahí, el borde posterior. Y si hay un borde posterior, tiene que haber dos bordes anteriores, ¿no? Un borde anteromedial y un borde anterolateral. Este borde anteromedial es el borde filante, que se relaciona con el borde anterolateral del cúbito a través de la membrana interósea, a través de ese tejido conectivo que une el cúbito y el radio en toda su longitud diaficiaria. También está descrito que en la cara anterior del radio deberíamos encontrar el agujero nutricio del radio, y acá se ve. Ahí hay un pequeño agujerito. Ahí se debe ver bien. Ese pequeño agujerito es el agujero nutricio del radio. Quiere decir que por ahí ingresa la arteria nutricia del radio, que es rama de la arteria radial. Bueno, después no hay ningún tubérculo ni ninguna estructura así importante que sea digna de ser destacada. Vamos a la cara inferior. A la epífisis inferior. La epífisis inferior está formada por una cara anterior que es cóncava, una cara posterior que es convexa, un borde lateral y un borde medial. La cara anterior es cóncava, quiere decir que tiene así esta forma así. Es como un cuenquito.
¿Mm? No tiene ninguna particularidad anatómica en particular, ¿no? La cara medial tiene una superficie también cóncava que se articula con la cabeza del cúbito y sirve para que esta superficie gire en este sentido con relación a la cabeza del cúbito. Gira así, de un lado para el otro, ¿no? En la pronación, en la supinación. Pronación y supinación, gira entonces esta superficie, que es la superficie para la articulación radiocubital inferior, de esta manera. Nos vamos a la cara posterior. En la cara posterior vamos a encontrar 1, 2 y 3 surcos. A ver si se ve mejor ahí. 1, 2 ahí en el medio y 3 surcos. Estos surcos, acá, 1, 2 y 3 surcos. Estos surcos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la cara posterior es convexa, es decir, está salida, tiene como una pancita salida hacia atrás. Se ve ahí, ¿no? Que es convexa, sí. Tiene esa pancita salida para atrás y tiene, repetimos de nuevo, un surco, 2 surcos, 3 surcos. Estos surcos se llaman surcos de los radiales y sirven para el pasaje de los tendones de los extensores radiales, que son músculos que se encuentran ubicados en el compartimento posterior del antebrazo. Y por último encontramos en el borde lateral esa superficie así como puntiaguda que sale hacia abajo. Esta es la apófisis estiloides del radio. La apófisis estiloides del radio. En la anatomía de superficie se puede evidenciar cuando uno se toca, de acuerdo, la articulación de la muñeca en este punto, que hay como una superficie así media salida, acá. Eso es esto que tenemos acá, ¿no? Bueno, lo mismo. Y por último encontramos una superficie articular en la parte inferior de la diáfisis inferior, también cóncava, ¿sí? Muy bien excavada, muy lisa, muy prolija, que es la carilla articular para la articulación radiocarpiana, que es la articulación de la muñeca. Bueno, eso es todo para este huesito, que es bastante simple.